con lo que esto supone no saber relacionarse con el prójimo ni saber hacer frente a las frustraciones cotidianas e inevitables de la vida. El buen ejercicio de la autoridad, elemento esencial de la educación, consiste en poner límites con amor, con la finalidad de que el educando pueda avanzar en la conquista de sí mismo. Algo muy distinto es el autoritarismo, donde no se apuesta por la autonomía, sino por el sometimiento. La aplicación de límites ha de implicar en quien ostenta el poder que se preocupe e interrogue acerca de cómo puede estar afectando con su conducta a quien está gobernando. Si el niño sufre por culpa nuestra, excusémonos ante él, concedámosle derecho a gritar o a llorar, reconozcamos nuestros errores y si vemos que indirectamente nos hace objeto de una pequeña venganza, cerremos los ojos o mejor reconozcamos ante él que nos lo hemos merecido un poco. A todos los padres les sucede que son injustos. Nadie está a salvo de cometer errores en el ejercicio de la autoridad. Los padres deben entender que el hijo proteste y se revele al no poder hacer lo que quiere, que los critique o cuestione, especialmente a determinadas edades o en determinadas circunstancias. Pero aun cuando los padres puedan estar cargados de razones, no deben pretender a fin de convencerse a sí mismos lo justos que son. Que el hijo acepte siempre de buen grado los límites que se le imponen. Sería preocupante que esto ocurriera, porque aquel que no se permite criticar a sus padres es un sujeto psicológicamente afectado, imposibilitado para expresar libremente sus sentimientos y emociones, y bloqueado en el desarrollo de su individualidad y autonomía. Intervenciones nocivas. Los trastornos y problemas psicológicos tienen su origen en gran medida en las graves y o reiteradas fallas ambientales a que se ha visto expuesto un sujeto a lo largo de la infancia, debido a que sus padres y o cuidadores, lejos de ayudarle a procesar la ansiedad derivada de las frustraciones inevitables, se la han incrementado o ahondado y a veces incluso le han sometido a experiencias de carácter traumático. Son padres y o cuidadores que no cumplen con la función sostenedora que debería caracterizarles, están perturbados y son productores de perturbaciones porque la atmósfera psíquica es que introducen y mantienen al niño está muy contaminada. En la medida que seamos conscientes de la influencia determinante que, para bien y para mal, un adulto puede tener sobre un menor. La educación debería guiarse en bastantes ocasiones no tanto por lo que ha de hacerse, sino por lo que ha de evitarse. Se trataría de apartar al niño de ciertas experiencias que no le aportan nada bueno, sino todo lo contrario, son inequívocamente perjudiciales y patógenas. Se puede afirmar que uno conviene evitar que los niños sean testigos de escenas de carácter sexual entre mayores. 2. Conviene reducir en lo posible las seducciones de parte de mayores o de niños de más de edad. 3. Conviene evitar las amenazas directas de castración. 4. Conviene ejercitar a los niños en los hábitos de limpieza en una forma apropiada, ni demasiado temprano ni demasiado tarde, ni en forma demasiado estricta ni demasiado emocional. 5. Es conveniente preparar a los niños con bastante tiempo para los acontecimientos extraordinarios, pero inevitables, tales como el nacimiento de un hermanito, una operación, etc. Sexto, es mejor comprender las necesidades del niño en vez de usar normas rígidas de disciplina. A continuación voy a referirme a ciertas medidas que, pretendiéndose pasar por educativas, son causantes de sufrimiento estéril y perturbador, insensibilidad ante el llanto. En opinión de Dolto, el recién nacido no tendría que quedar inútil y peligrosamente aislado de los suyos, en la sala llena de aullidos con otros recién nacidos angustiados. Es una aberración dejar gritar a un bebé. Se oye decir a todas las madres, cuando no sea la hora de biberón, no lo tomes en brazos, déjalo llorar, si no, lo vas a acostumbrar mal. No es verdad, incluso es justo lo opuesto. El niño al que la madre, por su presencia humana, sonriente, haya dado el sentido de lo que pasa en torno suyo, será por el contrario un bebé muy tranquilo en las semanas venideras. El bebé que llora lo hace porque se siente mal, porque sufre debido al dolor.
al miedo, al hambre, a ciertas molestias o a la necesidad de contacto físico. Con su llanto reclama la presencia tranquilizadora de un ser amado. Reclama que le protejan y traten con afecto. Es por eso que cuando su llanto no produce el efecto esperado, el acercamiento empático del objeto de amor, queda él completamente desconcertado, ignorado en la única forma para solicitar ayuda y amparo que conoce, con la sensación de que no puede confiar en la capacidad de respuesta del entorno. Este bebé, si se ve expuesto a la ineficiencia reiterada de su llanto, viendo que no se le dispensa atención, es probable que renuncie a llorar, en cuyo caso la ausencia de llanto no es un indicador de satisfacción o tranquilidad. Se trata de un bebé abandonado a sí mismo, resignado, que puede haber optado por desconectarse de sus necesidades y desoír o ignorar su sufrimiento. Uso del miedo. Hay adultos que se sirven del miedo del niño como medio educativo y también en profundidad como mecanismo de defensa personal contra su propia angustia. Las madres de estructura fóbica son las que con más gusto utilizan el miedo al lobo feroz para protegerse contra sus tendencias agorafóbicas. Otro modo de reacción ante el miedo de los niños es la tendencia sádica a meter al niño a la fuerza en las situaciones que le provocan temor, lo cual crea entre los padres y los hijos una relación sadomasoquista muy erotizada. De hecho, la convicción que guía a algunos adultos de exponer al niño a reiteradas situaciones conflictivas, problemáticas o frustrantes con la finalidad de hacerlo fuerte y generar en él grandes recursos defensivos. Muchas veces, por no decir siempre, responde a un acto de sadismo inconsciente. Otra variante en la utilización del miedo es provocar deliberadamente la angustia de separación en el niño para conseguir que éste obedezca, a veces haciendo uso de amenazas leves, generando un nivel de angustia que es puntual y procesable. Por ejemplo, cuando el adulto dice que se va a otra parte, que ya es tarde y no puede esperar más. O en otros casos recurriendo a amenazas graves, por ejemplo, cuando el adulto dice, me voy para siempre, no me volverás a ver nunca más. O cuando se esconde durante mucho tiempo simulando haberse ido. De todas formas, es importante comentar que, dependiendo de las circunstancias y del psiquismo infantil, las amenazas leves de separación pueden ocasionar en algunos niños un nivel de angustia comparable al que en otros niños causan las amenazas graves de separación. Prohibiciones perjudiciales. Si bien es cierto que hay prohibiciones útiles y necesarias, las referidas a conductas que hacen peligrar la vida de los otros y o de uno mismo y o que van en contra del respeto y de la dignidad. Hay otras prohibiciones que, dirigidas a ahogar todo indicio de satisfacción erótica en el niño, no aportan otra cosa que sufrimiento psíquico, siendo en sí mismas perjudiciales, además de ineficaces. Como ya nos advierte Freud, la expresión violenta de instintos enérgicos llevada a cabo desde el exterior no produce nunca en los niños la desaparición ni el vencimiento de tales instintos, y si tan solo una represión que inicia una tendencia a ulteriores enfermedades neuróticas, según Dalton. Tanto las niñas como los niños están sometidos desde los 3 años de edad y hasta los 7 u 8, edad en que la sexualidad experimenta una fase de eclipse, hasta la pubertad, las sensaciones precisas y conmovedoras en la región genital, la actitud de los padres y sobre todo de la madre para el hijo y del padre para la hija, que tiende a reprimir como si el descubrimiento inocente y espontáneo de esas emociones naturales fuera culpable. Puede obstaculizar el desarrollo de la sexualidad de los niños para toda la vida. Las amenazas y descripciones castradoras son muy destructivas. Hay padres como Wilhelm Reich que ven en todo impulso instintivo un fenómeno patológico o un síntoma de perversidad congénita.
y lo que consiguen con sus medidas disciplinarias es desarrollar en el niño un carácter inhibido de tipo patológico. Así pues, cuando determinadas manifestaciones espontáneas e inofensivas del niño se catalogan como insanas, es la consideración o evaluación realizada por parte de los adultos y los medios que ponen para erradicarlas, lo que verdaderamente resulta patológico y además patógeno. Estos adultos temen no perder seguir manteniendo operativa la represión sobre sus propios deseos infantiles, por lo que tratando de conjurar el peligro que supone para ellos verse confrontados con la conducta y los deseos del niño, exhiben la idea de someterlo a base de órdenes y prohibiciones en lo que supondría en términos de Reich la compulsión a educar, maltrato educativo, con la finalidad de que el niño presente unas determinadas conductas. Ciertos padres y o supuestos educadores son partidarios de aplicar una rígida disciplina, un método férreo de control y gobierno, recurriendo rápidamente, si no es como primer y único recurso, a gritos, golpes y humillaciones y privaciones. Al niño se le sustrae su voz y dignidad, su derecho a protestar o cuestionar, ya que es percibido como un subordinado que ha de limitarse a obedecer. Estos padres y educadores no contemplan otra alternativa que doblegar la voluntad del niño, como si éste fuera un enemigo o tuviera propósitos perversos, como si portara un halo de maldad que debe extirparse. Llama poderosamente la atención el hecho de que unas prácticas violentas se quieran hacer pasar por educativas y que además se justifiquen diciendo que se aplican por el bien del propio niño, por merecerse él ese tipo de trato, por su culpa, con el propósito de ayudarlo a enmendarse o encauzarlo en la vida, hasta que finalmente en muchos casos el niño así lo cree y se nombra como lo que le han dicho que es, como un ser malo que debería domarse con el uso de la fuerza. Entre quienes fueron objeto de maltrato infantil hay bastantes que en adultez, aun cuando no sean plenamente conscientes de ello, siguen asumiendo como verdaderas las etiquetas y evaluaciones negativas que los padres y o educadores le dispensaron, de tal modo que el niño, que todavía habita en sus psiques, no ha modificado significativamente su autopercepción por no haber sido atendido adecuadamente o suficientemente un daño emocional. Cuando un adulto mantiene con su niño interior una relación semejante a la que el pasado mantuvieron con él sus maltratadores, es probable que haga con otros niños lo que le hicieron, convenciendo además de que es ese un excelente método. La otra víctima llega a justificar la educación recibida, pudiendo argumentar que de no haber actuado sus padres y o educadores con severidad, hubiera sido un niño irresponsable, irrespetuoso y holgazán, con el riesgo consciente de convertirse en una persona antisocial y criminal, y en tanto, en cuanto a las prácticas de maltrato padecidas en uno mismo, se consideran apropiadas para educar a las generaciones sucesivas de niños y jóvenes. Se asientan las tesis del discurso violento y se perpetúa el círculo vicioso por el cual la víctima se convierte en victimario. El maltrato educativo solamente puede ser combatido en la medida que sea develado a partir de su cuestionamiento, censurándoselo socialmente, comprometiéndonos los ciudadanos en su erradicación. Hemos de tener muy claro que la verdadera educación no tiene nada que ver con el maltrato, sino con la tutela, guía u orientación. La verdadera educación se sustenta en el respeto y el amor para con el niño, en la facilitación de condiciones apropiadas para su crecimiento personal. Las intervenciones saludables